Hola a todos, bienvenidos a otra lección de desarrollo de juegos indie con Unity. Ahora que ya tenemos los fundamentos necesarios, vamos a empezar a crear un pequeño sistema de cámaras. El sistema de cámaras, bueno, será un sistema de cámaras orbital en tercera persona, bastante sencillito, bastante rudimentario, pero bueno, yo creo que es suficientemente versátil. Vamos a comenzar por crear un nuevo GameObject vacío. Le vamos a renombrar, por ejemplo, a Third Person Camera. A este componente a este GameObject le vamos a añadir un nuevo componente, Camera Controller, JavaScript, crear y añadir. No se creará aquí fuera, aquí dentro de scripts vamos a crear una nueva carpeta, Camera, donde iremos metiendo, bueno, pues lo que necesitemos para el sistema de cámaras. Editamos este monodevelop. Vale, ya lo tenemos aquí. Vamos a empezar por envolver todo el código que nos ha creado con una declaración de la clase, como vimos el otro día. Recordad que este identificador es recomendable que sea el mismo que el nombre que le hemos puesto al archivo para tenerlo bien organizado. Tenemos monoBehavior. Vale, metemos este aquí. Vamos a organizar todo esto un poco. Y aquí le vamos a añadir un atributo addComponentMenu. Este atributo nos le ofrece por defecto Unity y va a ser bastante útil. Ahora veremos para qué. Estos atributos, bueno, se meten antes de la declaración de la clase, y lo que va a hacer va a ser crear en el menú de componentes una nueva entrada en cámara controller. Aquí en Unity, ¿veis? Cámara controller. Si tenemos seleccionado, vamos a quitar esto para que veáis cómo es. Si no tenemos un GameObject, no tiene este componente, podemos venir aquí, componente, cámara controller, y aquí ya estaría. Esto, bueno, pues va bastante bien para aumentar la productividad más adelante y ganar algo de tiempo. Vale, pues aquí vamos a empezar por añadir algunos atributos, algunas variables a estas instancias. Public var target transform. Lo que estamos diciendo es que queremos crear una variable pública llamada target transform de tipo transform. Este es el tipo el tipo de componentes que contiene que indica la posición, rotación y demás de un GameObject. Todos los GameObject llevan asociado un transform, y null es una palabra reservada, se indica para decir que esta referencia no está indicando a ninguna parte, no está apuntando a nada, a ningún objeto concreto. Vamos a crear otro para la cámara. Vale, ya tenemos para poder apuntar al objetivo, para poder apuntar a la cámara, y le vamos a poner también un desplazamiento de la cámara. New 3 0 5,0 y menos 10,0. Este desplazamiento será para tener una posición distinta entre la cámara y el objetivo, evidentemente. Aquí en update vamos a decirle que queremos actualizarlo. Sí, target transform es distinto de null, es decir, si la referencia está apuntando a algo, transform.position es igual a target transform. Transform es una variable local que se define en todos los, hereda de monoBehavior,
Esta variable es para, bueno, la variable transform lo que hace es apuntar a la transformada del GameObject que contiene esta instancia. En vez de tener que tirar de getComponent, transform y demás, es mucho más conveniente, mucho más rápido. Hay unas cuantas de estas que se definen automáticamente. Position es la posición de la transformación en espacio global, en espacio de escena, no la posición local. La posición local sería local position. Lo que estamos diciendo es que la posición de la transformada de la transformación del GameObject que contiene este componente, esta instancia, sea la misma que la del GameObject que hemos puesto como objetivo, el que vamos a seguir con la cámara. Y ahora vamos a hacer también cámara transform distinto de null. Vamos a hacer algo muy similar. Cámara transform.position es igual a transform.position más cámara offset. Con esto lo que le estamos diciendo es que la posición, si hay definida una cámara, la posición de la cámara va a ser la posición de este GameObject más el desplazamiento el desplazamiento que le hemos indicado antes. Aquí faltaría también transform.lookat. Lookat es una función que bastante útil que nos ofrece la clase transform, que nos permite cambiar automáticamente la orientación de la transformación para que mire desde la posición en la que está esta transformación hacia la posición objetivo que le digamos. En este caso va a ser target transform. Lo que va a hacer va a ser reorientar cámara transform para mirar hacia target transform. Así la cámara está orientada y siguiendo este. Guardamos. Aquí adentro de Unity estarían los componentes, estarían las nuevas variables. Vamos a arrastrar player como objetivo al que mirar y main camera como el objeto desde el que mirar. Este sería cámara offset, es el desplazamiento de la cámara, el desplazamiento que va a tener la posición de la cámara respecto a la del objetivo. Le damos y aquí efectivamente, como podéis ver, se estaría moviendo por separado. ¿Por qué hacer eso y no arrastrar directamente esa person camera como hijo de player? Además, pues para tener independencia de movimiento. Así nos podemos permitir que el objeto que estamos grabando se mueva libremente y nosotros podamos mover la cámara independientemente. Vale, pues aquí vamos a añadir ahora una nueva variable. Angle tipo float. Vale, entrada 0,0. Esta variable la utilizaremos para la guiñada, para la dirección en el eje Y hacia el que estamos mirando, el ángulo de rotación alrededor del eje Y. Aquí en Update vamos a calcular el cuaternio de rotación. Los cuaternios son un tipo matemático utilizado para almacenar rotaciones. ¿Vale? Entonces vamos a hacer Euler 0,0 y hago angle 0,0. La propia clase quaternion nos ofrece esta función Euler que lo que hace es devolvernos un cuaternio correspondiente a la rotación combinada de la rotación alrededor de X, alrededor de Y y alrededor de Z. Estas rotaciones, ahora como podemos ver, si multiplicamos un vector a este cuaternio, lo que obtenemos es el vector tras aplicarle esta rotación. Sería el vector ya girado. Entonces venimos aquí, ya tenemos esta nueva variable y aquí, como podéis ver, pues con variar este ángulo podremos variar la rotación alrededor del eje Y.
Lo ponemos, por ejemplo, a menos 45, sería la típica vista isométrica. Vale. De toda la vida. En breve publicaré en el blog una entrada sobre algunos conceptos matemáticos sencillos, pues para no las matemáticas que lleva detrás, sino más bien conocer qué es lo que es cada cosa y cómo aplicarlo. Pues algo de trigonometría, algo de geometría seguramente, para conocer este tipo de transformaciones, que son los vectores, cuaternios, matrices y demás. Vale, vamos a añadir una enumeración rotation type. Las enumeraciones son tipos similares a un número entero, salvo que los posibles valores que puede tomar se definen aquí dentro. Es un número contado y además tienen un nombre propio, que es el que vamos asignando aquí. Vamos a crear 3 bits Entonces le diríamos con la palabra reservada enum, igual que con una clase. Estas le pasamos de identificador y luego aquí dentro una lista con los valores que puede, con los nombres de los valores que puede tomar. Estos valores se van numerando automáticamente, se les puede indicar una numeración manual, pero bueno, al final la mayoría de los casos es irrelevante y contraproducente, de hecho, el asignarle números manualmente si luego decimos cambiarle el nombre o cambiar el orden de ellos y demás. Vale, vamos a añadir algunas variables nuevas. Primero, el tipo de rotación que queremos aplicar alrededor del eje Y. En este caso va a ser de tipo camera rotation type y por defecto la vamos a poner como fija. Vamos a añadir también aquí la sensibilidad del ratón en X. Var mouse X sensitivity float. Le vamos a dar un valor de 100,0, por ejemplo. Vamos a crear una nueva función privada. Private function update yo tipo void. Y aquí vamos a recurrir al condicional switchCase que vimos el otro día. Aquí, como recordaréis, se le pasa la variable que queremos comparar con las demás. En este caso va a ser yo rotation type. Y le pasamos cada uno de los casos que queremos considerar. Si el tipo de cámara es fijo, como es este caso, no hacer nada. Ahora vamos a ir con este. Aquí vamos a decir que YoAngle va a ser igual a YoAngle más input.getAxis mouse x por su sensibilidad por time.delta time, para hacer que esté en función de los segundos, sino en función de los frames. Vale. Este caso, por ejemplo, aquí no vamos a
no vamos a hacer nada. Este caso se podría suprimir tranquilamente, pero bueno, luego lo voy a dejar nada más como referencia. Pues si lo queréis tener ahí para saber que está ahí, que se podrían hacer más cosas aquí dentro. Y ahora nos faltaría aquí, antes de calcular la rotación, actualizar el valor de la guiñada. Aquí nos hemos dejado, estos son 2 puntos, no punto y coma. Vale, aquí en Unity, aquí tenemos ahora este nuevo atributo, esta nueva variable. Unity, si detecta que el tipo es una enumeración, nos ofrece aquí las posibilidades, los posibles valores que puede tomar, muchísimo más cómodo, evidentemente, para trabajar. Vamos a probar. Vamos aquí manual. Efectivamente, si movemos el ratón en Y, o sea en X, cambiamos la rotación de la cámara. Esta rotación es independiente. O sea, podemos estar aquí girando en un sentido y girando en otro con el ratón. Vamos a hacer el modo automático. Aquí, sí, target transform es distinto de null. Evidentemente no podemos seguir automáticamente la rotación de un objeto si no sabemos qué objeto seguir. Es distinto de null. Vamos a empezar creando una variable forward xz. Esta variable es un vector 3, va a ser la proyección del vector forward del objetivo sobre el plano horizontal. La razón es que, bueno, si no lo hiciésemos así, los cálculos de ángulos que vamos a hacer después, ahora inmediatamente, podrían falsearse si, por ejemplo, el objeto se inclinase hacia arriba o hacia abajo. Entonces, para asegurarnos de que estén en horizontal todos, vamos a calcular un new vector 3 forward.x. Anulamos la componente vertical. Forward.z. Y nos quedamos nada más con las componentes horizontales. Y aquí ahora vamos a hacer target forward.x es mayor o igual que 0, una cosa, si no, la otra. ¿Por qué hacemos esto? Ahora vamos a calcular el ángulo entre el vector hacia adelante de la escena y el vector hacia adelante del objeto. El problema que hay es que el ángulo es el menor ángulo. Entonces, a partir de 180 grados, los ángulos empezarían a disminuir en vez de contar, como quien dice, el reloj completo. Es decir, el ángulo que nos dará si estuviésemos mirando hacia las 2 o si estuviésemos mirando hacia las 10 va a ser el mismo. Entonces, lo que tenemos que hacer es distinguir si está mirando hacia la derecha, pues mirando que la componente horizontal de derecha a izquierda del vector en la escena sea positiva o negativa. Si es positiva, el ángulo será positivo; si es negativa, será un ángulo negativo. Y angle es igual vector 3.angle entre vector 3 forward y target forward xz. Vale, esta es una función estática definida en vector 3 que lo que hace es calcularnos el menor ángulo entre vector 3, o sea, entre el primer vector y este segundo vector. Vale. En caso de ser hacia el otro lado, sería exactamente igual, salvo que el ángulo sería negativo. A ver, aquí, xz, aquí en Unity. Vale. Vamos aquí, si estuviese en automático, efectivamente, cuando giramos
girar la cámara. ¿De acuerdo? Pues vamos a hacer lo mismo con la rotación vertical. Vamos a empezar. Este va a ser el tipo de rotación de cabeceo. Pitch, angle, float. Bueno, esta la vamos a poner, por ejemplo, a 30 grados. Esto va a ser el cabeceo, el ángulo de elevación. Es como de picado contra picado va a estar la cámara. Este le vamos a bajar, vamos a quitarle ya la componente vertical porque esta va a venir definida por el ángulo de cabeceo. Aquí. Esta para la sensibilidad en vertical, para tenerlas independientes y para, bueno, el movimiento manual. Vamos a crear aquí una nueva función, update pitch. Va a ser básicamente igual que esta, si la podemos reutilizar. Pegamos update pitch. Este va a ser el tipo de rotación de cabeceo, no el de esta. Yo creo que vamos a quitársela y aquí pitch angle. Esta así, vamos y esta. Aquí añadimos una llamada update pitch. Pasamos aquí el ángulo de cabeceo y aquí, para evitar dar la vuelta si vamos demasiado hacia arriba o demasiado hacia abajo, aquí no, aquí fuera, vamos a hacer menos 85 grados a 85 grados. Esta función, bueno, MathF contiene una serie de utilidades de operaciones útiles con coma flotante. Una de ellas es clamp, que es recortar. Lo que hace es, si el valor de esta variable es menor que este, se recorta hasta este, o si es mayor que este, se recorta hasta este. Es decir, cualquier ángulo menor de menos 85 grados o mayor de 85 grados se van a recortar y se van a quedar dentro de esos topes. Eso sería el valor de retorno de esta función y lo asignamos aquí pues para asegurarnos de que no nos vamos ni demasiado hacia arriba ni demasiado hacia abajo. ¿Por qué no 90? Pues porque es peligroso, entre comillas, calcular estas rotaciones aquí, hacer este cálculo de rotación cuando estás mirando en la misma dirección que el eje vertical, porque bueno, aquí en Lookat se tiene en cuenta un eje vertical para saber que la cámara, para que la cámara no empiece a inclinarse, a ladearse pues con las rotaciones estas, si no podría ser una rotación bastante caótica. Entonces no es conveniente, como por defecto es que el vector esté apuntando hacia arriba, no es conveniente que le indiquemos que mire exactamente hacia arriba o exactamente hacia abajo, porque puede ponerse a parpadear la propia cámara. Entonces, bueno, tenemos esto aquí, hemos dicho esto, que lo coge de aquí y con esto ya debería estar. A ver, aquí han aparecido los tipos. Efectivamente, 30 igual es demasiado. Bueno, aquí sigue estando 5 porque no lo habíamos venía heredado de antes, como lo hemos cambiado el valor por defecto, pero este ya tenía uno asignado. Tendríamos esto aquí,
Como podéis ver, si cambiamos esto, este ángulo, aquí le vamos a poner en manual y efectivamente con el movimiento vertical lo tendríamos así. Algunos así útiles, pues por ejemplo, si este le pusiésemos 70 y esto estuviese como fijo, la guiñada si fuese fija, este sería la típica perspectiva cenital rollo Zelda, de los Zeldas clásicos y demás. Si aquí esto, por ejemplo, lo tuviésemos, vamos a poner esto, pues, por ejemplo, a 30 y este a 45 negativos, como hemos dicho antes. Este sería el clásico isométrico de toda la vida. Aquí le podríamos decir que queremos más distancia. Clásico isométrico. Si pusiésemos este en manual y este yo creo que también en manual, también sería el típico de muchos juegos que tienes en tercera persona, pues es independientemente un control para girar la cámara. No vamos a ir ni muy arriba ni muy abajo. Verías eso, un control para girar la cámara y el otro pues para mover el personaje. Y eso ha sido todo por hoy. El próximo día ya intentaremos ver un poco pues cómo hacer unos controles dependientes de la dirección de la cámara para hacer modos de control bastante más intuitivos, porque este bueno pues es más o menos el apropiado, pero aunque estaba bastante de moda en tiempos de Alone in the Dark y Resident Evil, hoy en día bueno pues creo que todos coincidimos en que no es precisamente el más intuitivo, y modo en espacio de cámara en vez de en espacio de escena va a ser bastante mejor. Y nada más, ya sabéis que podéis dejar vuestras preguntas o comentarios o sugerencias en YouTube o en cursosdekencho.blogspot.com, y eso es todo. Gracias por ver este otro vídeo y nos vemos el próximo día.